al Día, como es habitual por las pantallas de Antofagasta Televisión, nos acompaña el senador Manuel José Osandón, quien está en Antofagasta a propósito de varias actividades que tiene justamente con el sector oficialista, además con la diputada Paulina Núñez. Vamos a preguntarle precisamente, senador, ¿cuál es la motivación de esta visita como punto de partida para iniciar la entrevista? Justamente. Bueno, primero yo recibí una petición del presidente de la República de recorrer Chile con un taller que se llama La Pinta con el presidente. Y eso es bien divertido porque acuérdate que fuimos muy duros, hubo una primaria dura, pero llegamos a un acuerdo de ciertas medidas de la derecha social y dentro de eso está el ayudar a capacitar que las autoridades, intendentes, gobernadores, Ceremi y de algunos directores de servicios, una capacitación en política, pero política como arte de gobernar, o sea, esa forma de cómo transmitir lo que está haciendo el gobierno central en la región y cómo transmitir lo que pasa en la región al gobierno central. Y eso Lo es más muy difícil o la importante. debilidad de este gobierno es comunicar, justamente de su gobierno, es comunicar hoy día lo que ustedes hacen. Va a seguir siendo lo más difícil que les pasó en la administración también pasada. Yo creo que es difícil, sobre todo cuando tú tienes una oposición súper obstructiva, porque hemos echado de menos un espíritu republicano de que hay que combatir o discutir las cosas malas, pero aquí se oponen a todo. Hay en el Parlamento hay una verdadera muralla, digamos, muy obstructiva a las cosas que está planteando el gobierno. Y ahí es difícil, ¿no es cierto?, el comunicar porque estás pendiente de defenderte o de cómo vas a hacer algo para que no te peguen. Pero yo creo que los hechos se van a ir dando con mucha fuerza. O sea, el crecimiento económico, la mirada social de ese cambio profundo que hizo el presidente. Entre la primera y segunda vuelta llegamos a un acuerdo. Y él, por ejemplo, hizo suya la gratuidad y dijo gratuidad para los técnicos profesionales. Eso fue parte del acuerdo de la bandera de la derecha social. Modificar la ley de pesca, recuperar el mar para los chilenos. Está presentado el proyecto. Elección de intendente directo, pero con atribuciones. La demolición de los bloques, estos departamentos, ¿te acuerdan de los departamentos Copea, que la gente vive en muchas partes de Chile hacinados? También hablamos de los sistemas de transporte hacia los sectores más populares. En el caso de la metropolitana, el metro La Pintana, a la periferia donde están los pobres. También, esos acuerdos hoy día dentro del gobierno, sí, entonces, está frustrando y son banderas que están en la mitad de la moneda. Después hablamos y trabajamos fuerte el tema de la migración, de que los que vengan a Chile vengan con la verdad. Los que vienen de turistas son turistas, los que vienen a trabajar y cumplirán ciertas condiciones. Esa batalla que está dando el presidente contra la delincuencia, apoyando a los carabineros, expulsando a los migrantes delincuentes. Si no queremos importar delincuentes, tenemos suficiente. Y otra cosa es el tema de los fármacos. Nosotros con Guido Gerardi presentamos un proyecto de ley que se llama Ley de Fármacos número 2, que el presidente lo hizo suyo y van a mejorarlo para buscar la fórmula de que tengamos medicamentos de calidad y baratos, pues no esta cuestión que somos el país lejos con los medicamentos más caros de Latinoamérica. Senador, usted dice que los aspectos sociales han sido los grandes acuerdos dentro del oficialismo hoy día y que van a ser las mejores formas de comunicar lo que el gobierno hace. Igual se ha visto cierta tensión en lo político, en las diferencias incluso valóricas entre RN, la UDI y quienes conforman, incluso Bópoli hoy día también. Pero en el tema valórico. ¿No? Es ahí donde siguen teniendo bastantes dificultades que a la luz de la opinión pública precisamente se les ve todavía un poco conflictuados a los distintos sectores dentro del gobierno hoy día. Mira, esto es como una familia. Tú puedes de repente discutir con tu hermano, pero no por eso vas a pelear, pues tienes que ser capaz de respetar. Yo creo que los temas valóricos son temas que no deben influir las políticas ni los partidos políticos. Cada uno tiene que pensar y actuar en conciencia. Y claramente hay diferencias, con Evópolis hay diferencias. Pero eso no quiere decir... ¿Se está transformando Evópolis en el más tenso hoy día dentro del gobierno, senador? No. Porque hoy día los está obligando a empujar hacia otro sector, incluso el que algunos, a lo mejor de la derecha más tradicional, no podrían nunca quizás ir o compartir. A ver, lo que pasa es que hay gente que cree que el tema valórico o los temas, ¿no es cierto?, de todo este tema de identidad sexual, son los temas más importantes. Hay otros que creemos que son importantes, pero nos gustaría que estuviéramos más metidos, por ejemplo, en el número de personas que en Chile mueren por no haber sido atendidos a tiempo. Murieron en el gobierno pasado 26.000 personas, este año hay una cifra bastante grande de gente que se comprueba que en listas de espera no ha sido atendida y por eso murió. Eso es grave. Son cifras inmensas, hablamos de 26.000 personas. Entonces la gente empieza a pensar y dice, bueno, ¿cuáles son las prioridades de los políticos? ¿Cuáles son las prioridades de los que están en el gobierno?
Entonces, cuando yo vi, por ejemplo, durante los primeros 4 años de senador, todos los martes y miércoles en el Senado a la ministra de Salud por el proyecto de aborto, en vez de estar trabajando en los hospitales donde se moría la gente, porque esa es la verdad, pues. Si hay mucha gente que está comprobado. El gobierno del presidente Bachelet reconoció 6.500 personas que se habían muerto por lista de espera y que habían muerto 26.000, pero 6.500 que las razones eran casi evidentes que habían muerto por eso. Entonces, bueno, ¿cuáles son las verdaderas prioridades que necesita Chile hoy día? Decimos que vamos a ser un país desarrollado, sí, pero vamos a ser más justos. Vamos a ser un país que va a jugárselas por crecer, para tener dinero, para educar a nuestros chiquillos, de alguna manera, porque si queremos ser desarrollados, nuestra fuerza laboral tiene que ser mucho más competitiva. Bueno, esos son temas muy importantes. Entonces hay algunos que creen que si nos hacen pelear o hablan de esos temas, yo creo que la gente está por otros temas. No es que no sean importantes, porque hay el proyecto de ley de la identidad de género, ahí hay que reconocer que hay gente que lo pasa mal, que sufre, pero otra cosa es meterse con los niños. Es importante ver cuál es el rol de los padres. Tú eres madre, yo soy padre. ¿Qué responsabilidad tienes tú sobre tu hijo? ¿Qué dice el Estado sobre el futuro de tu hijo? Sobre tus derechos. Bueno, son temas de mucha discusión, pero Chile tiene 1000 prioridades antes. Pero sin duda se toma la agenda. El tema aborto va a ser, querámoslo o no, quizás el tema que más fricción genere dentro de la misma coalición de gobierno, Y como también desde en la la nueva, oposición. y también en la oposición, porque muchos de los que apoyaron, que yo conozco senadores que apoyaron el proyecto de aborto por 3 causales, no están disponibles para el aborto libre, digamos. Siente que el destino de eso, ¿cuál va a ser, senador, finalmente? Porque parece tomarse más la agenda. Yo entiendo las prioridades que muchos quisieran, quizás. Yo creo que la ley de aborto no pasa en Chile, el aborto libre. No pasa. El Senado no va a encontrar esa... No, no hay votos para eso. Estoy casi seguro. Senador, llevando a otro tema también que ha sido de la discusión, principalmente el sueldo mínimo, que también ha generado bastante crispado, quizás acuerdo entre algunos, pero que finalmente deberá despacharse como está, o conocerse ese detalle. ¿Cuál es su postura frente a eso también, que no se logra avanzar si estamos hablando de esta derecha social, que también se parte desde el trabajo, que es uno de los aspectos más fundamentales del sueldo? Desgraciadamente el sueldo mínimo es una medida, porque la mayoría de las empresas no pagan el sueldo mínimo. Esto afecta a las pymes. Ojalá pudiéramos, ¿no es cierto?, pagar lo más posible, pero hay que ser responsables. Lo que yo veo sí en la oposición es que ellos hablan como si nunca hubieran gobernado. Si el sueldo mínimo ha sido bajo siempre en Chile, porque tenemos, ¿no es cierto?, una fuerza laboral y tenemos una problemática de bajos sueldos en Chile, que eso tiene que irse entre más modernos y más yo diría, desarrollados somos, eso se va nivelando, porque claramente 300.000 pesos es poquísimo para mantener una familia, si eso es claro. Por eso que es una medida, y esa medida se da sobre una cuestión muy complicada, pero lo que nosotros necesitamos es que los parlamentarios, cuando conversemos, hablemos las cosas serias. Si ojalá este tema, imagínate que dijéramos ya, nos ponemos de acuerdo y subimos el salario mínimo a 400.000 pesos. Sería maravilloso, pero a lo mejor vamos a generar cualquier cantidad de cesantía. Entonces, eso tiene que darse una dinámica de crecimiento, etcétera. Senador, Reconociendo pero que es un malo. gobierno que ha prometido el crecimiento como la principal bandera de lucha, Lleva y de 5 hecho meses nomás, pues. fue además lo que le dio el voto de la ciudadanía. Entonces Por hay eso. mucha expectativa, en definitiva. En esta región el desempleo continúa siendo altísimo. Lo que pasa es lo siguiente. Después de un gobierno tan malo como el de la presidenta Bachelet, que hasta los de ella quería que se fuera, se creó una tremenda expectativa, creyendo que si llegaba el presidente Piñera aquí cambiaba todo. Ya ha cambiado, el crecimiento es notable, pero eso todavía no se refleja en el empleo y es difícil, porque es un proceso, porque tenía un país absolutamente trancado medioambientalmente, trancado en impuestos. Se hizo una reforma tributaria muy mal hecha, que no entendían ni los contadores, que no recaudó lo que planteaban, y se llenó de reformas que para mí eran súper importantes. Yo comparto los principios de las reformas que planteaba la presidenta Bachelet. Lo que no comparto es la forma como se hicieron, que hicieron mal. Entonces hoy día se está tratando de mejorar eso. Y claramente, uno de los problemas que va a tener el presidente Piñera es manejar las expectativas, porque esto no cambia de un día para otro, es imposible. Pero tenemos señales potentes. El crecimiento es buenísimo con respecto al que tenía la presidenta Bachelet. Entonces esperemos y ojalá
se invierta, se destraben los proyectos y se desarrolle. ¿Qué pasa Y con el tema medioambiental y ese cruce? Porque pareciera ser en regiones como esta, netamente productivas, u otras, lo que estamos viendo, ¿cierto?, en la zona de Quintero, donde hay que tomar decisiones también de Estado, senador. bueno, se están tomando, tuviste que Sí. la ministra de Medio Ambiente puso las cartas, el punto sobre la I y se ha puesto firme. A ver, el desarrollo tiene que ser sustentable. O sea, las leyes medioambientales tienen que cumplirse, pero tampoco tienen que trabar todo. O sea, tiene que haber una fórmula para que la gente que invierta tenga cierta certeza y el gobierno tiene que tener la certeza de que se van a cumplir y se va a respetar el medio ambiente. Se necesita un nuevo contrato entonces porque para muchos la empresa ha tenido carta libre. Hay varias agrupaciones, sobre todo en esta zona, que hoy día están movilizadas también para Es que negar. yo creo- Incluso el Consejo Regional negando 2 permisos de grandes compañías mineras, Saldívar y Minera Escondida, para continuar extrayendo agua en los salares de Atacama, por ejemplo. Es un caso muy particular. Es que yo creo de que tenemos que ser muy firmes en la protección del medio ambiente, pero con reglas claras. Porque fíjate, grandes proyectos que han existido en Chile en que las empresas invierten mucho dinero y después los rechazan. Entonces tiene que haber un engranaje en que existan las certezas, pero además tengas tú la capacidad de que se cumpla los estudios de impacto ambiental, por ejemplo. Y yo creo que Chile ha fallado en la fiscalización, eso es evidente. En Chile nos hemos acostumbrado a hacer reglamentos y leyes que todo el mundo sabe que nadie los cumple. ¿Te has fijado ese detalle? Entonces hay que ponerse más duro. O sea, si se hace algo, se cumple. Y tienen que venir multas y castigos grandes a los que no cumplan. Así de claro. Hay oportunidades distintas con el litio hoy día, senador. Es una discusión que se ha dado. Hay quienes incluso planteaban, senadores sentados acá mismo de esta región, planteaban que había que tratar de revisar y volver a revisar el contrato de Corfo, por ejemplo, SQM, donde las reglas, dicen ellos, se han incumplido, pese a que hay reglas que están bastante claras también en ese contrato. Mira, lo más preocupante no es el contrato de Sokimich con Corfo. Lo más preocupante es que Sokimich le venda un porcentaje tan importante a los chinos. Yo acabo de presentar hice una presentación al Tribunal de Libre Competencia y otro a la Corfo, porque nosotros hemos estudiado con un grupo de expertos y nos damos cuenta que los chinos, visionando la importancia que va a tener en el futuro el litio, se están comprando el litio del mundo. No solo el chileno, ya son parte importante y controladores del gran yacimiento que hay en Australia. Y el segundo más grande, o el primero más grande del mundo, y mucho más fácil de explotar, es el Salar de Atacama. Y resulta que, seamos súper simples, si tú tienes un problema de libre competencia con Estados Unidos, tú tienes la posibilidad de ir a Estados Unidos y irte a los tribunales americanos. ¿A dónde va a ir? ¿A China? O sea, ellos pueden producir nuestro litio y vendérselo a $1 si quieren, pues. Pues si se lo van a vender entre ellos mismos. ¿Y cuánto impuesto queda? O sea, le estamos regalando el futuro de Chile a los chinos. Y eso es súper peligroso y en eso sí el gobierno tiene que tomar medidas y yo creo que ¿Cuánto en de eso... acuerdo hay entre los senadores o en la presentación de una iniciativa legal para tratar de, a lo mejor... Es que esto pasa por el Tribunal de Libre Competencia. Yo sé que el senador Guillén ha trabajado este tema y lo ha hecho bien. Yo también he apoyado eso y yo creo que es evidente. Cuando tú ves los cruces y los porcentajes de los dueños de las empresas, te das cuenta de que los chinos están comprándose el litio del mundo. Y si se compra el litio del mundo van a ser los únicos compradores. Son monopolios. Ellos mismos, por supuesto. Entonces al final le estamos regalando lo más sagrado que tiene Chile en el futuro a los chinos. Por eso, una vez más, para algunos se pierde esta oportunidad. Hay un diputado también, Velázquez, que es defensor de recursos en esta zona productora del cobre antes y ahora del litio. ¿Se está perdiendo entonces una oportunidad, senador, de hacer algo distinto con el litio precisamente? Yo creo que el litio va a tener en los próximos años un proceso de innovación impresionante. Todavía no somos capaces de visualizar lo que va a ser, porque el mundo va a empezar a moverse a futuro con energías limpias, entre comillas, electricidad. Y el litio va a ser fundamental. Ya vemos cómo ha bajado, ¿no es cierto?, y la capacidad que tiene toda la eólica, la energía solar. Bueno, ¿cuál es el problema de ello? ¿Dónde almacena esa energía para que sea constante? No a las ciertas horas que se producen. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tomar carta en el asunto. El tema del litio no es menor. ¿No se ha visto esa señal todavía entonces, senador? Yo creo que están preocupados, están trabajando el tema y esperemos que el Tribunal de Libre Competencia no permita que se le venda a los chinos ese porcentaje.
Aprovechando de ligar este tema justamente con otro, se va a necesitar el día de mañana mano de obra específica, calificada para este tipo, o la renovación que muchos ven a nivel industrial se va a dar con temas energéticos y el desarrollo también del litio en esta zona del país. ¿Aumentar o no la contratación de mano de obra de extranjeros, senador? Es uno de los caminos que les va a tocar, ¿cierto?, en su minuto también discutir, y se está discutiendo ahora dentro del proyecto también de migración que se envió en el aspecto obviamente laboral. ¿Es una de las vías justamente? Estamos hoy día demandando muchísimo más que antes de mano de obra también. Yo insisto que lo primero que tenemos que trabajar nosotros es en la productividad. Nosotros somos un país que todos los estudios dicen que nuestra gente o nosotros somos poco productivos. Y eso pasa, por ejemplo, con la gratuidad en la educación técnica profesional y fomentar desarrollos y carreras que sean acorde al futuro. O sea, gente que realmente sean técnicos especialistas en esto. No pasa por el número de extranjeros. A lo mejor pasa porque en el futuro, con la ley de migración, podamos también, si necesitamos, hacer migraciones selectivas. O sea, ofrecer trabajos a profesionales específicos para que vengan a regiones como esta. Sería maravilloso que trajéramos médicos de Venezuela, ponte tú, especialistas para Antofagasta, para Arica, para Punta Arenas, donde no hay especialistas suficientes. Entonces eso hay que manejarlo. No es solo esta frasecita cliché, mira, las empresas van a poder contratar más o menos extranjeros. No pasa por ahí. Pasa porque nosotros, por ejemplo, lo que planteó el presidente Piñera, ¿cómo vamos a rectificar o vamos a modernizar el CENSE? Que se gastan una cantidad de millones de dólares impresionantes y que no sirven para nada. Porque la verdad es que no capacitan a nadie y está lleno de instituciones, perdón la palabra, chantas, que usufructan de estas platas y que al final son puros cursillos que no sirven para nada. Si nosotros tomamos en serio eso, bueno, la migración va a ser un complemento, pero la calidad empieza por casa. ¿Está en la línea correcta la migración entonces, senador? Se lo pregunto porque también han sido objeto de críticas de distintos sectores hoy día, organizaciones jesuitas migrantes y otros que no están de acuerdo con las expulsiones del país, que no están de acuerdo con la forma en que se dio el proceso de regularización también migratoria extraordinario. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha hecho el presidente. Yo creo que el desastre que pasó en Chile durante el gobierno de la presidenta Bachelet de dar Chile libre para que entrara quien quisiera, no es lo que le hace bien al país. Hay guetos de pobreza. Antofagasta es un ejemplo. ¿En qué país del mundo se sabe que el 60% de los campamentos en tomas ilegales son extranjeros? Ni siquiera documentados. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Después, el hecho de cómo nosotros vamos a permitir que estas personas sean felices y que se desarrollen acá. Y no que se transformen en guetos de pobreza. Usted puede ir a sectores de la ciudad de Santiago, en el centro, y hay guetos de haitianos que realmente lo pasan malísimo, que además son abusados, terminan en prostitución, 60 personas para un baño, pagan 200 y tantos mil pesos por derecho a una cama o a una pieza de 2x2. O sea, eso no es vida. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de que los que lleguen a Chile no solo lleguen con la verdad, sino que el sueño chileno sea de verdad y que se puedan desarrollar y puedan trabajar y no pasarlo como lo pasan. Y por otro lado, donde no hay que perderse, nosotros no vamos a importar delincuentes. El que delinque en Chile tiene que irse. Y yo creo que eso hay que modificarlo. En Chile es súper engorroso el tema para expulsar a una persona. ¿Ah? Y yo creo que no puede ser. Mira, hace un mes atrás se descubrió a un personaje asaltando una casa. Asaltó una casa en Peñaflor, en Santiago. Súper violento. Adentro de una casa que estaban papá, mamá, niños chicos. Era un extranjero que ni siquiera tenía papeles. Imagínate. O sea, nosotros nos hayamos que hacer en el combate a la delincuencia con los delincuentes chilenos y nos vamos a hacer los lesos con los delincuentes extranjeros. No, no sé. Vamos a ser súper firmes y el presidente tiene que expulsar. Además, lo que está tratando de hacer el gobierno es sacar de las cárceles a personajes que nos cuestan 700.000 pesos mensuales de tenerlos en las cárceles y que se vayan a su país. Pues. Allá tienen que cumplir las condenas. Senador, gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Muchas gracias. Gracias a ustedes también diariamente por seguir nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad.